Este es mi libro favorito de toda la vida. Todo esto es caos. Ahí hay otro pony escondido, pero todo esto es como que no tiene sentido. Obra maestra. Estos son los libros más bonitos que tengo realmente. Como para que la gente mire mientras está esperando en tu casa, como si fuera la consulta del dentista. Esto se lo voy a legar a mis hijos, no, porque no lo tendré, a mis gatos. Hola kiwis, gracias por estar aquí un día más. Hoy os voy a hacer un tour de mis estanterías porque siempre he estado pensando, cuando tenga una casa y tenga un estudio para mí sola y tenga todas las paredes llenas de estanterías y todas las estanterías llenas de libros, entonces haré un tour. Y he dicho, igual tienes 40 años para el momento en el que te puedas comprar una casa. Y realmente tengo estanterías, o sea que os las puedo enseñar, aunque no sea mi casa ideal, porque es mi habitación de la infancia. Y aunque sean 3 estanterías en vez de toda la pared llena, igualmente os las puedo enseñar. Así que es lo que vamos a hacer hoy. La primera estantería que os voy a enseñar es esta de aquí, de encima de mi cama, que os la voy a tener que enseñar así en la mano porque mi trípode no da para tanta altura. Empezando por aquí debajo tengo todos mis juegos de DS y de Switch, que bueno, no son libros, pero os los enseño así rápidamente. Tengo el cubo de Rubik, 3 juegos de la Switch, que son los únicos que tengo en físico, los demás los tengo en digital. Y bueno, cuadernos, una Pokéball que si la abres es un Torchic y un Furby. Y cosas random, en plan, esto nunca he sabido qué es, pero tiene un Pikachu. Y luego esta roca tiene dentro un hipopótamo, que en su día cambiaba de color con el calor, pero ya no. Y esto es de una linterna que tenía de pequeña. Es que, en fin, vais a ver como muchos cacharros extraños en este tour, porque soy así, o sea, tengo de todo. Y luego subiendo aquí arriba es como mi estantería de la infancia, porque son la mayoría libros de niños. Tengo un libro de adivinanzas, este no sé qué es. Vale, este es una clase que nos dieron en sexto de primaria sobre no tomar drogas y comer sano. Luego tengo 2 libros aquí que son muy especiales para mí, que son La palmera y el olivo, sobre todo La palmera, porque creo que el olivo era de mi hermana y me lo acabé quedando yo. Es un libro de niños y me gustaba muchísimo porque aparte de que tenía ilustraciones, pues las palabras venían así muchas veces en plan con dibujitos. Entonces tenías que como que descifrar los dibujitos en vez de leer las palabras, y a mí esto me encantaba de pequeña. Luego tengo esto que lo hice hace muchísimo tiempo, antes de entrar en la carrera, y hay cosas en inglés que están mal, pero bueno, me gusta mucho y muchas veces se les caen avalorios y creo que se me han caído alguno, pero no pasa nada. Detrás de esto tengo otro libro de niños pequeños que es La granja y tenía animalitos y todo. Luego tengo estos 3 que son como de la misma editorial y edición y tal, que también pues eso son de cuando era muy pequeña. Luego tengo Platero y yo, que esta edición es preciosa. Para señalaros así como mis favoritos, este es mi libro favorito de toda la vida, así que si no lo habéis leído os lo recomiendo un montón porque es precioso. Y luego Zippy también es muy bonito. Y al lado tengo otra estantería que sí podría estar llena de libros, pero no puede estar llena de libros porque está llena de mi colección de búhos de viajes. Hace mucho tiempo hice un vídeo bastante cutre enseñándoslos, así que bueno, hago un poco de actualización. Los más nuevos son este, que lo compré creo que en Santiago de Compostela, pero no estoy segura. Fue de cuando fui a Galicia el año pasado, pero no sé exactamente de qué lugar. Creo que sí que es de Santiago. Y este es de Finisterre, también de mi viaje a Galicia. Estos 3 son los internacionales, que son de Alemania. Siempre me equivoco, no sé cuál de estos 2 ya es de Alemania y cuál es de Italia, pero uno de estos 2 es de Alemania y el otro de Italia. Y este es de Alemania, de cuando fue mi hermana y me trajo uno. El más reciente, aparte de estos de Galicia, es este de comillas. Pasamos a la siguiente estantería, que es esta, y también os voy a tener que coger con la mano porque otra vez no da el trípode. Así que bueno, también como veis está llena de cosas. Hoy cuando la estaba ordenando, porque he ordenado antes de enseñarosla, estaba diciendo, de verdad, quiero tener tantas cosas expuestas que no se ven los libros de detrás, pero es que, ¿qué hago con ellas? Bueno, empezamos por los chismes y luego ya pasamos a los libros porque si no, no puedo quitarlos en medio sin haberlos enseñado. Tengo aquí 4 muñecos de Sylvanian. Estos 2 me los regaló una amiga y estos 2 me los compré yo. Y un montón de cosas de Mario, del McDonald's o del Burger, no me acuerdo de cuáles. Pero bueno, que las tengo por aquí expuestas. Luego tengo esto enmarcado que
es una tarjeta en la que hay semillas y si la plantas salen flores en teoría, pero como he tardado 2 años en comprar tiesto y decidirme a plantarla, pues dije, a lo mejor ya están muertas las semillas y no nacen, entonces la he puesto ahí y así me aseguro, porque me da miedo plantarla y que luego no nazca nada y me cargue la tarjeta para nada. Detrás de esta tarjeta tengo 2 libros de los que me quiero deshacer porque sinceramente no me puedo meter en ellos, o sea, no me gustaban, así que no los he terminado. Este es Choices y ese es Serpent. ¿Por qué no enfoca? Y luego aquí tengo 3 insertos de mi Travelers que ya he terminado. Esto es para poner todos los collares y ahí tengo como otra imagen con conchas y tal. Luego aquí arriba tengo 2 cuadros que hice yo. Este lo hice en cuarto de la ESO y este ni me acuerdo de cuándo. Pero bueno, esto es una parte de Valencia y me gusta mucho. Aquí tengo unas pintas para mis plumas. Esto me lo hizo otra amiga. Esto lo cogí, pues no sé si de una feria del libro de Palencia, creo que sí. Aquí encima tengo la ballenita que hice con ganchillo y aquí tengo todos mis discos, o la mayoría de ellos. Aquí tengo todos los discos de Sweet California menos uno, creo que me falta Origen, pero bueno, me lo compraré en algún momento. Aquí tengo los de David Rees, Culturama y Amarillo, luego de Curry C, tengo Ideas and Fears, Never Nation, aquí debajo, que es muy finito, tengo el de Orígenes, el de Wi-Fi, que es, bueno, está al revés, pero es una joya hoy en día. Y luego todos estos son de J. Pelirrojo. Son como un poco más organizados porque son, por decirlo así, todos los de feminismo, hombres o mujeres en general. Tengo Little Fires Everywhere, SMSNG, que nunca sé cómo se pronuncia y nunca lo busco, perdón, pero me gusta muchísimo. Americana, This Will Be My Undoing, de Morgan Jerkins, que va de racismo. Luego estos 2 son historias cortas, esta es de Anais Nin y esta es de Shirley Jackson. Este, como veis, todavía no lo he terminado. Ya he hablado de él varias veces. No puedo verlo todo seguido, así que voy bastante lentamente. Y este sí me gustó muchísimo. Luego estos 3 son de personas trans y Argonauts. Nina Here Nor There, que es el que usé para mi TFM. Y Sissy Legend. A ver, ¿dónde está el micro? Que no lo tapé. Esta parte de aquí de la estantería, sobre todo esta de aquí, es como lo más antiguo que hay, aparte de la de mi infancia que os acabo de enseñar, porque esto es como lo que empecé a leer cuando era adolescente, como lo más gordo que leí por primera vez. O sea, los primeros libros gordos o que yo consideraba gordos que leí fueron Play, Show y Life de Javier Ruescas. Luego tengo Pulsaciones también y Mind the Gap de Nacho, que por cierto, me tengo que comprar su nuevo libro. Lo sé, Nacho, si estás viendo esto, que no creas que no sé que tienes un nuevo libro. Sí que lo sé, pero es que no me compro nunca libros porque soy así de tacaña. Así que me lo compraré en algún momento. Quiero comprarlo, pero quiero leérmelo. Y luego pues esto es más actual, por decirlo así, porque estos son los libros de JP, Final Empire de Brandon Sanderson, y estos 3 que me los leí como en mi... cuando empecé a ser adulta, yo creo. O bueno, no sé. Igual estos también eran de adolescente, no sé. Un poco entre adolescente y adulta. 19 años quizá, por ahí me los leí. Y me da mucha rabia porque me falta el cuarto y ya no lo encuentro por ningún lado. O sea, no lo venden o lo han dejado de hacer, no lo sé, pero me da muchísima rabia. Porque yo me los compraba según los iba leyendo. Entonces como tardé muchísimo en leerme el tercero y luego lo dejé parado sin comprármelo, pues ahora ya no está. Así que si sabéis alguna tienda que tenga el cuarto libro de estos, de Patricia García Rojo, me lo decís porque son geniales, es que me gustaban muchísimo, pero bueno. Y luego tengo aquí mi scrapbook, que ya os lo he enseñado en otro vídeo. Una foto de cuando era pequeña y un bebito de estos que me gustaban mucho cuando era pequeña también, así que tengo 2. Y bueno, pues esa es mi estantería de encima del escritorio y ahora pasamos a esta de encima de mi caos de lanas. Estas 3 ya son las últimas que os voy a enseñar porque son las últimas que hay en mi habitación. Otra vez con la mano, igual que mi trípode no da. Empezando por esta de aquí abajo, que es como un poco caótica, la verdad, porque todo esto es caos. Pero es caos organizado, o sea, son marcapáginas, ¿vale? Todo esto. Y en esto... en estos huecos lo que hay es mangas, sobre todo.
Estos de aquí no tengo ni idea de qué son, o sea, son como de uno solo que compré o que me dieron en la Japan Weekend, esto de que a veces te regalan uno con la entrada, pues de ese estilo, entonces no tengo ni idea de la mayoría de ellos. Pero bueno, os voy a decir de los que sí que sé cuáles son y demás. Uno que se llama Alice repetido, que no tengo ni idea de qué es. Este de las gemelas milagrosas tampoco. Luego este sí que me lo compré yo, me parece, el de Keroro. Este tampoco tengo ni idea. Luego este es Érase una vez nosotros, que este sí que lo conozco porque me lo compré porque había visto el anime y me gustó mucho. Y luego tengo un volumen de Bobo, que también me gusta mucho el anime. Así que pues esos son como los randoms y de uno solo que tengo. Pasando por aquí tengo ponis, porque of course siempre tengo ponis. Una cestita con juguetes random, otro peluche random, ahí hay otro pony escondido. Esto es de joyas y demás que tengo. Y tengo 8 volúmenes de Negima, que ya no me acuerdo de nada porque hace que me los leí muchísimo tiempo y no tengo la colección completa, así que no tengo ni idea ni de qué van. O sea, me acuerdo que había un mago y que había mucho fanservice, pero aparte de eso no me acuerdo de nada. Y luego la que sí que tengo completa es la de Mirmo, que está aquí, y tengo los 12 volúmenes y quedan súper monos. Y luego en esta última parte de aquí también caos. Tengo mi TBR, que bueno, ahora es solo este, el único que no me he empezado. Y las cosas que tengo empezadas. Tengo empezado El Conde de Montecristo, que ya me quedan como 200 páginas o así. Me está gustando muchísimo, es que estoy flipando, es buenísimo. Os lo recomiendo aunque sea un mamut de libro, pero os lo recomiendo muchísimo porque es... es que, bueno, no voy a decir más porque ya os hablaré de ello cuando lo termine y cuando os hable de los libros que he leído en este año. Luego estoy leyendo el tercer tomo de Magus of the Library. Os pongo un momentito ahí, aunque no me veis la cara casi, para enseñaros un poco el arte. Va de un chico que es como un pueblerino y siempre ha tenido el sueño de ser un bibliotecario de una biblioteca enorme que hay en su mundo, y pues se va en un viaje para hacer el examen de entrada o de acceso a ser un bibliotecario de esta biblioteca tan chula. Y el caso es que eso, que me encanta el arte porque está súper detallado, o sea, es que es una pasada lo detallado que está. O sea, me flipa. Pero lo que no me gusta tanto, de hecho no me gusta nada, espera, voy a subirlo aquí. Vale, mejor. Lo que no me gusta nada de este manga, los personajes, porque me parecen súper irreales y como que se comportan de maneras irreales, no sé. Se enfadan de repente muchísimo por tonterías que no corresponde a su personalidad, o sea, la personalidad del personaje, o tienen un cambio de personalidad repentino de un momento a otro y luego se les pasa inmediatamente, o van a un sitio y no se corresponde lo que deberían de estar sintiendo, lo que yo creo que sería realista que sintieran con lo que realmente están sintiendo. O sea, es como un poco irreal todo, así que no creo que continúe la serie por eso, pero tengo el volumen 2 y 3 que me regaló mi hermana, así que me los estoy leyendo, y el primero me lo compré en Nueva York, así que por eso me estoy leyendo el 3, pero no es porque me los haya comprado yo, pero creo que no lo voy a continuar, por eso. Luego tengo Sombra y Hueso, que lo voy a empezar mañana y voy a hacer un blog sobre ello, leyéndome los 3. Leigh Bardugo es una de mis autoras favoritas y me encanta Seis de Cuervos y El Reino de Ladrones, son de mis libros favoritos, entonces tengo como mucho hype por esta trilogía. Le pedí a mi biblioteca que compraran este tomo y han comprado los 3, o sea estoy súper contenta porque no me lo esperaba, porque realmente les puse que compraran Sombra y Hueso y ellos han comprado los 3, previniendo que yo iba a pedir los otros 2, así que gracias, Biblioteca de Palencia. Luego estoy leyendo Emma de Jane Austen, que me está encantando, llevo por ahí, pero claro, este es uno de estos que como es clásico y no diría que es como el lenguaje más fácil del mundo, el de Jane Austen, lo tengo que estar leyendo y chequeando Spark Notes a ver si lo he entendido, básicamente, y a ver si se me pasan cosas de simbolismo para analizar un poco mejor a los personajes más profundamente, pillar como el argumento y el point que quería hacer Jane Austen al escribir este libro, así que por eso lo estoy disfrutando mucho, muy lentamente. Pero sí, y luego por último estoy leyendo Los diarios de Sylvia Plath,
que también me están encantando. Los empecé el año pasado, me leí como 100 páginas de un tirón y luego me he quedado aquí atascada porque estoy leyendo otras cosas básicamente, pero me gusta muchísimo. Es que Sylvia Plath es una de mis autoras favoritas. Escribe como muy identificable a mí, sus sentimientos son como también muy yo, por decirlo así, o sea, que como que la siento muy yo. Y aparte es que escribe muy bien, o sea, no solo los diarios, que podrías decir, los diarios igual están un poco peor escritos. Pues no, o sea, es que esta señora escribe, bueno, escribía, que por desgracia se suicidó, escribía increíblemente bien incluso sus diarios. Siempre me da que pensar en plan, los diarios que escribo yo, que yo escribo diarios desde que era súper pequeña, o sea que debería de tener ya como pillado el truco a cómo escribir una cosa así personal y que quede bonita. Pues no, o sea, yo creo que eso es, ¿te sale o no te sale? Y yo hay entradas que me salen muy bonitas, pero hay otras que son horribles, y es que los diarios de Sylvia Plath son todo precioso. Está muy bien escrito y ojalá yo escribiera así de bonito mis diarios también. Pero claro, tampoco me puedo presionar como para escribirlos bonito, porque entonces no escribiría lo que quiero escribir. Pasando a la segunda estantería tenemos otra exposición de muñecos, más ponis, conejito, Little Pet Shop, que era mi obsesión de pequeña y por desgracia solo tengo 5 porque quería un ejército de ellos, pero no pasó. Luego tengo este pulpo reversible que hice yo con ganchillo, otro pony y otro pony. Aquí una Hello Kitty, unas fábulas de Esopo pequeñinas y un portalápices o no sé cómo se llaman estos, que gané en un concurso de dibujo cuando estaba en bachillerato. Esta estantería es como la más desorganizada, excepto eso de allí que son clásicos griegos, pero todo esto es como que no tiene sentido. Empezando por este, tengo un cuento que me regalaron en Navidades, que es dentro de la Navidad cuando era muy pequeña. Luego aquí tengo los otros dos que os decía, de Magus of the Library. Este está en inglés porque me lo compré en Nueva York, pero el siguiente y el 3 ya están en español porque me los compré aquí. El retrato de Dorian Gray. Luego tengo Los viajes de Gulliver. Carolina se enamora, que quería deshacerme de ese libro porque me parece como un amor súper tóxico y que no quiero tener ni presente, pero bueno, ahí está de momento porque no sé dónde donarlo. No sé si mi biblioteca los acepta. Entonces, pues ahí está. Luego tengo Eleanor and Park, que me gusta muchísimo este libro. Sapiens, ya me lo he leído y me gustó mucho, aprendí un montón de cosas. Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos, que me lo dio mi hermana hace un montón de tiempo. Estos poemas que me lo mandaron en clase. Poesía de Antonio Machado también me la mandaron para bachillerato. Luego tengo este de Haruki Murakami, After Dark, que me gustó mucho. Marcas de nacimiento. Se me ha caído un Pet Shop. Luego tengo dos de Rupi Kaur. Este me lo he leído ya y 5 estrellas, me ha flipado. Y tengo que leerme mi alcance todavía. A Dog's Way Home, que también era muy bonito. Este que no me lo he terminado. Lo he dejado sin leer, o sea, sin terminar porque no me estaba gustando nada, no me estaba enterando de nada. Luego aquí, no sé qué tengo. Unos cuentos de Sherlock. Sí, 7 historias de Sherlock Holmes, Scandal in Bohemia. Este también me lo dio mi hermana hace mucho. Luego tengo 2 cuentos de Miguel Delibes que también eran del colegio, o sea, me lo pidieron en el colegio. Luego este The Cat Who Saved Books me lo regaló mi amiga Helen y me gustó mucho. Luego Red, White and Royal Blue, que lo tendría que tener así porque realmente obra maestra. Me gusta muchísimo y quiero leerme más de Casey McQuiston. Luego tengo aquí cosas que me dieron con la comunión. Los evangelios así en pequeñito, que es precioso, o sea, me gusta un montón. Una tarjetita que me hizo mi profe de catequesis. Luego tengo el Nuevo Testamento, que creo que era de mi hermana y me lo regaló también, porque esto a mí no me lo dieron, creo que se lo dieron a ella. Al hacer también, no sé si la comunión, la confirmación o qué, pero es que me parece cuquísimo. Luego tengo más libros de bachillerato. Este me lo mandaron para lengua, Búscame en África, y este es Antígona de Sófocles, que me lo mandaron en bachiller para literatura universal. Es una de Wordsworth Classics, de estas que los profesores de mi carrera odiaban siempre porque decían que eran muy malos, pero chico, valían 3 euros. O sea, ¿qué quieres que hagan los estudiantes? ¿Comprarse de Penguin que valen 10 o 20? Pues no, se compraban de 3 euros. Entonces, pues, en fin, que
nos criticaban mucho por comprar las ediciones estas, pero a mí me parecen súper económicas, así que... Pero bueno, eso, que le tengo mucho cariño porque es la primera edición de Pride and Prejudice que leí en la carrera. Luego tengo estos dos que me los compré en una librería de segunda mano de Madrid, que son las historias de Sófocles y de Esquilo. Y bueno, me gustan muchísimo porque es que son ediciones preciosas realmente. Voy a bajar aquí un momento. Estas son las tragedias de Sófocles y está Ajax, Antígona, Edipo Rey, Electra y Edipo en Colono, que estas me las he leído todas y me gustan muchísimo estas ediciones. Es que, bueno, perdón por mi caos de lanas, pero es que os quiero enseñar un poco por dentro cómo es. Me encanta el estilo, no sé. Y luego estas de Esquilo, todavía no me las he leído, me parece. O me he leído algunas de ellas, pero no todas. No me acuerdo de cuál he leído. Y quiero leer Prometeo. Pero bueno, sí, estas son de Esquilo y también es una edición preciosa y me encanta. Es que a mí los libros, cuanto más viejos y usados, más me gustan. Los últimos dos que tengo aquí son la Ilíada y la Odisea de Homero, que ahora os los bajo. Estos me los compré en un mercadillo que había en Suances. Y me gustan un montón también porque son de la misma edición, estas de Biblioteca Gredos, que me encantan, que son preciosos. La Ilíada la empecé pero no la he terminado, así que la tengo también pendiente. Y la Odisea pues obviamente no la he empezado porque es la segunda parte de la Ilíada, entonces no tenía mucho sentido empezarla, pero bueno, que son como dos de los libros más bonitos que tengo realmente. Me encantó comprármelo porque estaban súper baratos y yo flipando porque son unas ediciones preciosas, igual que las de Sófocles y Esquilo, que son de la misma edición, también me costaron muy baratas porque eran de segunda mano. Pues estas dos, o sea, la Ilíada y la Odisea, no me las compré de segunda mano, sino, como digo, como en un puesto de estos de libros que había en Suances, en la calle, pero igualmente me costaron muy baratas, entonces me las compré las dos. Lo primero que tengo aquí es un libro de estos de coffee table, en plan enormes, como para que la gente mire mientras está esperando en tu casa, como si fuera la consulta del dentista, pues así, de Punto de Cruz. Y me gusta muchísimo porque cuenta como la historia de cómo empezó el Punto de Cruz, de los tipos que hay, luego hay patrones también. Luego tengo, bueno, de muñecos pues tengo ositos, un bar con una botella, esto que tiene brillantina, una policía de estas del Pokémon y un perrito y una oveja. Vale, el primero que tengo es Afrodita de Isabel Allende, que no me gustó mucho, o sea, tiene como recetas, uy, que se cae Luigi, tiene recetas, que eso me gustó mucho. Y quiero hacer alguna, tengo ahí una... Os voy a poner ahí para iros enseñando los libros porque mejor que los voy bajando y os los voy enseñando. Como iba diciendo, me gusta mucho este libro porque tiene recetas. Por ejemplo, te pone aquí los ingredientes, la preparación. Me parece súper chulo y este fue uno de los libros que me entró cuando tenía la suscripción de libros de la que nunca llegué a decir el nombre porque no me quisieron promocionar. Pues eso. Por esa parte me gusta mucho, pero luego las historias como que no me gustaban tanto porque eran como muy sexuales y eso a mí pues no me va ese tipo de libros. Pero bueno, tengo que mirar un poco más las recetas que hay, intentar hacer alguna o algo. A ver cómo están, porque realmente tampoco he probado ninguna, pero me parecía muy guay que tengas como un libro de recetas y encima que está viejo. O sea, yo creo que las personas de esta suscripción de libros mandan libros de segunda mano. Realmente, porque es que está súper viejo y guay. Así que bueno, por esa parte pues me gusta mucho. Luego tengo el primer libro de Bruja Cata, que no he comprado los demás, pero bueno, me gustó mucho esta historia, así que igual en un futuro los compro, pero tendría que releérmelo porque ya realmente no me acuerdo de la historia muy bien. Pero bueno, de este libro hablé en uno de mis vídeos de libros, así que no hay mucho más que decir. Luego tengo de Lollipop Shoes, tengo dos de Ransom Riggs que me tengo que comprar, no sé si hay 4 en esta saga o hay 3, pero el caso es que me faltan. Y el caso es que no sé si van a ser de la misma edición o del que tengan el mismo estilo y demás, entonces estoy un poco en plan, ¿me compro más o no? Porque si no van a ser iguales me va a molestar.
así que tengo que buscar que sean exactamente esta edición si todavía la siguen haciendo, y si no pues me joderé y me los tendré que comprar distintos. Pero bueno, sí, me gustan mucho estas historias. Luego tengo El chico del ukelele de David Res, que me gustó muchísimo, me lo terminé en un día y me lo quiero releer porque era muy bonito y me gustó muchísimo. Después tengo este que también le tengo mucho cariño porque hice una conferencia sobre él, que es Nation de Terry Pratchett, y está súper anotado. En plan, tengo aquí resúmenes de lo que ha pasado en cada episodio para no olvidarme. Luego está anotado con lápiz porque era como mis principios de anotar libros realmente, pero tengo ahí anotados resúmenes de los capítulos o cosas que tenía que decir en la conferencia, o bueno, cosas que tenía que decir para mi ensayo que escribí. Pues eso, me gusta mucho porque está anotadito y con post-its y de todo. Y me gustó muchísimo la historia también. Y 2 cómics de Superman que no he leído, pero me los compré en una convención que hicieron también en Palencia. Luego tengo este osito que lo hizo mi tía, este pony, un esqueleto, con avalorios que también hizo mi tía, en plan una lagartija de avalorios y una serpiente de avalorios. Luego aquí tengo el árbol de Navidad que os enseñé en lo que había tejido el año pasado. Pues el árbol de Navidad lo tengo aquí yo. Y luego aquí detrás tengo de My Little Pony. Para dormir a una princesa, no lo voy a sacar porque está ahí debajo de todo, pero bueno, no sé si lo siguen vendiendo, de hecho, me estaré muy triste si no lo siguen vendiendo, pero es uno de los libros de mi infancia, uno de los libros a los que más cariño tengo, que más veces he leído de pequeña y todo, y bueno, lo leíamos en clase aparte de por mí misma. Lo considero como un heirloom, en plan, esto se lo voy a legar a mis hijos, no, porque no lo tendré, a mis gatos, quién sabe, a alguien se lo legaré. Y bueno, con eso concluye el tour por mis estanterías, que ya veis que no tengo muchas, pero como me enrollo tanto hablando, pues se ha hecho un vídeo largo. Así que espero que os lo hayáis pasado bien. Espero algún día tener una casa, como dije al principio del vídeo, y poder enseñaros mi estudio o lo que sea que tenga con un montón de libros más. Aquí pues obviamente no tengo muchísimos porque estoy limitada de espacio. Ahora que he hecho más espacio pues tengo un poco más. Me podría comprar algunos más, pero igualmente siempre estoy como se me va a acabar el espacio, entonces no compro tanto, es como me gustaría, porque luego ¿qué hago con ellos? O sea, cuando se me acabe el espacio, ¿qué hago con los libros que no me gusten o de los que me quiera deshacer? O sea, no sé cómo deshacerme de libros, básicamente. Necesito que me digáis en comentarios qué organizaciones los cogen o dónde los puedo llevar en Madrid o en Palencia, pero no creo que seáis de Palencia, así que supongo que en Madrid será más fácil para vosotros decirme. Y pues eso, por eso me contengo un poco más, y la mayoría de los libros que leo son de la biblioteca, que es un regalazo enorme que tengamos bibliotecas y que muchas veces creo que no lo consideramos lo suficiente. En plan, es que es una pasada que puedas leer libros gratis y que hay muchísimos. Es que, no sé, es como la biblioteca es mi lugar favorito, la verdad. Esta es la llamada de atención para que valoréis a las bibliotecas y para que leáis libros de vuestra biblioteca local y las apoyéis. Y bueno, yo me voy ya a editar este vídeo porque si no lo dejo ahí colgando y no lo veis en la vida porque me da mucha pereza editar. Así que este vídeo lo voy a editar ya y lo vais a ver esta semana. Así que lo he dicho, lo tengo que hacer. Y bueno, nosotros nos vemos por aquí, por mi canal, en el siguiente vídeo, o si no, en redes sociales, que os las dejo por abajo como siempre. Un beso enorme. Chao.